porque siempre cuando hablamos sobre ciertas actitudes de la CGT hacemos la salvedad y aparece entre los sindicalistas que cumplen con su desafío, que es representar a las bases de su gremio, y siempre ha defendido los derechos de los trabajadores. Así que para mí es un placer. Sergio, ¿qué tal? Buen día. Aquí Roberto Caballero desde la 530 te saluda. ¿Cómo estás? Gracias, Roberto, y muy generoso tu concepto. Muchas gracias, saludo a todos en el estudio y a la audiencia. Te vi pasar el otro día entrando allí al evento con Cristina en el Polo Saldías. Primero te iba a preguntar eso, ¿qué te pareció el planteo, la propuesta de Cristina en ese Día de la Patria? Me pareció, como siempre, muy esclarecedor escucharla, marcando rumbos, estableciendo críticas con fundamento y además con toda la autoridad de sus años de gobierno que fueron absolutamente distintos a y desde ese lugar tiene toda la autoridad para cuestionar, criticar y marcar rumbos, así que muy contento de poder haber estado ese día. Y te hago una consulta sobre el tema CGT, porque veo que mercantiles, creo que hoy también hay medias de fuerza de la UOCRA, gremios que hasta ahora quizá habían tenido una mirada más, si se quiere, complaciente sobre la realidad general, digamos, del movimiento sindical en relación al gobierno, bueno, empiezan a moverse y a protestar. ¿Qué lectura uno puede hacer, digamos, de esta novedad? Bueno, que más temprano que tarde iba a pasar esto, porque en realidad la situación económica va acorralando a los hogares argentinos, a los ingresos medios, a los que menos tienen, porque es donde está cayendo el peso absoluto y total del ajuste, ¿no? Uh-huh. Este es un gobierno que ha favorecido a los sectores más acaudalados de la Argentina con blanqueos, con omisiones de multa en el caso de los trabajadores no registrados, que ha permitido y tiene como política regresiva una política de ingresos a la baja. Yo siempre hago esta cuenta, ¿no? Que la hacen, no la hago yo, la hacen los economistas nuestros acá en Bancaria. Si los salarios hubieran venido acompasados simplemente a la inflación, es decir, que hubiera habido una actualización por inflación, no un aumento salarial, acompañando la inflación, hoy habría 55 billones de pesos más dando vuelta en el circuito económico argentino. Y, por ejemplo, se hubiera recaudado, ¿de dónde surge esto? De la diferencia de tomar los salarios versus inflación, de lo que te da el CIPA y lo que te da el empleo público. Eso hubiera significado 12 billones de pesos de recaudación en materia previsional o en materia de la seguridad social. Y darle el aumento a los jubilados que se está reclamando de un porcentaje para todos y actualizar el bono, sale 6 billones de pesos. Solo con haber traído los salarios al nivel de la inflación, se podría haber pagado ese aumento porque la caída de recaudación es el doble de lo que sale el aumento de los jubilados. Entonces era lógico y razonable que si acorralás a los sectores que menos tienen, a la clase media, en algún momento esto empieza a tener otro tipo de mirada y la protesta se va a incrementar claramente. Claro. Sergio, ¿cómo le va? Marco Cittadini. Hay allí una presentación de las últimas horas de la CGT por el tema de el cercenamiento del derecho a huelga a partir de los decretos que se publicaron la semana pasada. ¿Cómo está viendo esto? Digo, porque también atenta contra un sector que se supone que es el menos perjudicado por las políticas de Milei, el sector registrado privado, ¿no? Mira, el sector privado registrado también ha sufrido... Sí, claro, sí. La caída. Sí. Por eso le decía, no el más beneficiado, sino el menos perjudicado, ¿no? Exactamente, tienes razón en ese concepto, sí. Pero para ser franco, más allá de quién haya sido más o menos perjudicado, acá se está vulnerando un derecho constitucional y es una más de este gobierno que se atropella todo, que tiene conductas fascistas, es un gobierno que reprime a los jubilados y los lastima a golpes cuando protestan porque quieren un aumento, es el mismo que reprime a los estudiantes, es el mismo que... trata a los periodistas de ensobrado cuando los critican, es lo mismo que ahora quieran seguir a los economistas a través de la CIDE y ese informe de la CIDE que está dando vuelta. Es un gobierno con conductas fascistas que no tolera ni permite que alguien le cuestione cuando está en desacuerdo con su política. En este caso, atentando contra el derecho de huelga. Esto empezó con el decreto 70/2023, que fue anulado, o por lo menos ha quedado cautelarmente suspendido el título 4, que era el de la reforma laboral, y hay cuestiones de fondo que ya resolvió la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, en este caso particular, el tema del derecho de huelga vulnerado. Esto ya lo resolvió, es nulo, de nulidad absoluta, le han cambiado el número de decreto y espero que prontamente
la justicia ratifique que es inválido ese decreto, ¿no? Por otro lado, después lo hicieron con la ley base. Si ustedes recuerdan, la ley base 1, que la terminaron retirando adentro del recinto, decía exactamente lo mismo que decía el decreto 70. Y después la ley base 2 limitó algunos derechos individuales de los trabajadores a través de una flexibilización laboral encubierta que tenía, no en la magnitud del decreto ni de la ley base, pero siempre, ni de la ley base 1, pero siempre lo intentaron, y también lo intentan con un proyecto del diputado Di Loredo, y sobre todo con no sé qué le pasa al diputado Tetaz, con un ahínco total en contra de los trabajadores y las organizaciones sindicales. También lo plantean ellos en un proyecto de ley que presentaron y que todavía no ha tenido un voto favorable en la Comisión de Legislación del Trabajo. No es nuevo, son conductas perversas, disciplinadoras y parte de un esquema de gobierno fascista que tiene el presidente Milei. Dos preguntas más, Sergio. Una tiene que ver con, hubo en acompañamiento de lucha de jubilados y jubiladas un paro nacional, más luego parece haberse escurrido o yo no tengo presente que haya alguna continuidad del plan de lucha. ¿Habrá continuidad? ¿Se exigirá? ¿Cómo sigue la situación ahí? Y la otra pregunta es si sabemos, si la justicia ha logrado determinar, en base a la denuncia que hizo la bancaria, ¿dónde está el oro de los argentinos y de las argentinas? Bueno, respecto a la primera, nosotros hace 40 días se terminaba una parte del plan de lucha donde hubieron movilizaciones el 1 de mayo, hubieron acompañamiento el 24 de marzo, hubo un paro general el 10 de abril, y calculo que si el gobierno sigue tensionando la relación en lugar de encontrar respuestas, o sigue entrometiéndose en las paritarias, o sigue entrometiéndose en vulnerar el derecho de huelga, será analizar esa continuidad del plan de lucha, de eso no tengo dudas. Pero por otro lado, respecto a la segunda pregunta, hubo un silencio atroz por parte de las autoridades del gobierno, nunca contestaron dónde estaba el oro. Yo he hecho una presentación judicial al respecto porque entiendo que ellos, no equivocadamente, creo que solapadamente, o creo que ya a cara descubierta, deciden no contestar utilizando artilugios de la ley de información pública, que son absolutamente inválidos en esta cuestión, porque no había ningún peligro en la sociedad porque dijeran dónde se habían llevado el oro. Sigo sosteniendo lo mismo, que debe estar seguramente utilizado en algún repo que hayan conseguido por algún lado, y si no debe estar pagando alquiler o el mantenimiento del oro en otro lugar cuando lo podrían haber tenido en el Banco Central de la República Argentina. Me parece que cuando lo llevaron tenían otra consigna y era tenerlo disponible para ponerlo de garantía en algún repo que consiguieran en el exterior. Nada más que nunca nos informaron sobre eso. Sergio, muchísimas gracias por estos minutitos en la mañana de la 530. Gracias a ustedes, como siempre, un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Era Sergio Palazzo de la